Libres al Sol. Mi nombre es Francisco Mina y este es un podcast de filosofía, arte y educación. Leemos el primer capítulo del libro El maestro ignorante, del filósofo francés Jacques Rancière. Segundo audio de la lectura de este capítulo del libro. Siguiente título: El maestro emancipador. Esta dificultad tomó circunstancialmente la forma de la consigna dada por Jacotot, y de ello resultaba una consecuencia capital. No ya para los alumnos, sino para el maestro. Los alumnos aprendieron sin maestro explicador, pero no por ello sin maestro. Antes no sabían y ahora sabían. Luego Jacotot les enseñó algo. Sin embargo, no les comunicó nada de su ciencia, por lo tanto, no era la ciencia del maestro lo que el alumno aprendía. Él había sido maestro por la orden que había encerrado a sus alumnos en el círculo de donde podían salir por sí mismos, retirando su inteligencia del juego para dejar que sus inteligencias se enfrentasen con la del libro. De este modo, se habían disociado las dos funciones que une la práctica del maestro explicador, la del sabio y la del maestro. Asimismo, se habían separado, liberadas la una en relación con la otra, las dos facultades que se ponen en juego en el acto de aprender, la inteligencia y la voluntad. Entre el maestro y el alumno se había establecido una pura relación de voluntad a voluntad, una relación de dominación del maestro que había tenido como consecuencia una relación completamente libre de la inteligencia del alumno con la inteligencia del libro. Esta inteligencia del libro, que era también la cosa común, el vínculo intelectual igualitario entre el maestro y el alumno. Este dispositivo permitía desenredar las categorías mezcladas del acto pedagógico y definir exactamente el atontamiento explicativo. Existe atontamiento allí donde una inteligencia está subordinada a otra inteligencia. El hombre y el niño en particular pueden necesitar un maestro cuando su voluntad no es lo bastante fuerte para ponerlo y mantenerlo en su trayecto. Pero esta sujeción es puramente de voluntad a voluntad, y se vuelve atontadora cuando vincula una inteligencia con otra inteligencia. En el acto de enseñar y aprender hay dos voluntades y dos inteligencias. Se llamará atontamiento a su coincidencia. En la situación experimental creada por Jacotot, el alumno estaba vinculado a una voluntad, la de Jacotot, y a una inteligencia, la del libro, enteramente distintas. Se llamará emancipación a la diferencia conocida y mantenida de las dos relaciones. El acto de una inteligencia que solo obedece a sí misma, aunque la voluntad obedezca a otra voluntad. Esta experiencia pedagógica llevada así a una ruptura con la lógica de todas las pedagogías. La práctica de los pedagogos se sustenta sobre la oposición entre la ciencia y la ignorancia. Los pedagogos se distinguen por los medios elegidos para convertir en sabio al ignorante, métodos duros o blandos, tradicionales o modernos, pasivos o activos, de los cuales se puede comparar el rendimiento. Desde este punto de vista, se podría en un primer enfoque comparar la rapidez de los alumnos de Jacotot con la lentitud de los métodos tradicionales. Pero en realidad no había nada que comparar. La confrontación de los métodos supone un acuerdo mínimo sobre los fines del acto pedagógico, transmitir los conocimientos del maestro al alumno. Ahora bien, Jacotot no había transmitido nada, no había utilizado ningún método. El método era puramente el del alumno, y aprender más o menos rápido el francés es en sí mismo una cosa de poca trascendencia. La comparación no se establecía ya entre métodos, sino entre dos usos de la inteligencia y entre dos concepciones del orden intelectual. La vía rápida no era la de una pedagogía mejor, era otra vía, la de la libertad, esta vía que Jacotot había experimentado en los ejércitos del año 11,
en la fabricación de las pólvoras o en la instalación de la escuela politécnica. La vía de la libertad respondiendo a la urgencia de un peligro, pero también la vía de la confianza en la capacidad intelectual de todo ser humano. Bajo la relación pedagógica de la ignorancia a la ciencia, había que reconocer la relación filosófica más fundamental, del atontamiento a la emancipación. Había así no 2, sino 4 términos en juego. El acto de enseñar podía producirse según 4 determinaciones diversamente combinadas, por un maestro emancipador o por un maestro atontador, por un maestro sabio o por un maestro ignorante. La última proposición era la más dura de aceptar, pues aún se puede entender que un sabio deba prescindir de explicar su ciencia, pero ¿cómo admitir que un ignorante pueda ser para otro ignorante causa de ciencia? La experiencia misma de Jacotot era ambigua por su calidad como profesor de francés. Pero puesto que había mostrado al menos que no era el conocimiento del maestro lo que instruía al alumno, nada impedía al maestro enseñar otra cosa que su saber, enseñar lo que ignoraba. Entonces Joseph Jacotot se dedicó a variar las experiencias para repetir intencionalmente lo que la casualidad había producido una vez. De este modo se puso a enseñar 2 materias en las cuales su incompetencia era probada, la pintura y el piano. Los estudiantes de Derecho hubiesen querido que se le diera una cátedra vacante en su facultad, pero la Universidad de Lovaina ya se inquietaba por este lector extravagante por quien se abandonaban los cursos magistrales y por quien se iban a pretujarse por la noche en una sala demasiado pequeña con tan solo la luz de 2 velas para oírle decir: «Es necesario que les enseñe que no tengo nada que enseñarles». Por consiguiente, la autoridad consultada respondió que no veía título alguno para esta enseñanza. Precisamente él se ocupaba entonces en experimentar la divergencia entre el título y el acto. Entonces, en lugar de hacer en francés un curso de derecho, enseñó a los estudiantes a pleitear en holandés. Y pleitearon muy bien, pero él seguía ignorando el holandés. Vamos al último título de este capítulo primero, de este libro hermoso, El maestro ignorante de Jacques Rancière, que se llama El círculo de la potencia. La experiencia le pareció suficiente para entenderlo. Se puede enseñar lo que se ignora si se emancipa al alumno, es decir, si se le obliga a usar su propia inteligencia. Maestro es el que encierra una inteligencia en el círculo arbitrario de donde solo saldrá cuando se haga necesario para ella misma. Para emancipar a un ignorante es necesario y suficiente con estar uno mismo emancipado, es decir, con ser consciente del verdadero poder del espíritu humano. El ignorante aprenderá solo lo que el maestro ignora si el maestro cree que puede y se le obliga a actualizar su capacidad. Círculo de la potencia, homólogo a ese círculo de la impotencia que une al alumno con el explicador del viejo método, que de ahora en adelante le llamaremos simplemente el viejo. Pero la relación de fuerzas es muy particular. El círculo de la impotencia está ya siempre ahí. Es el movimiento mismo del mundo social el que se disimula en la diferencia evidente entre la ignorancia y la ciencia. El círculo de la potencia solamente puede tener efecto a partir de su publicidad, pero solo puede aparecer como una tautología o un absurdo. ¿Cómo puede ser que el maestro sabio no entienda nunca que puede enseñar lo que ignora tan bien como lo que sabe? Considerará este aumento de la potencia intelectual como una devaluación de su ciencia. Y el ignorante, por su parte, si no se cree capaz de aprender por sí mismo, aún menos se sentirá capaz de instruir a otro ignorante. Los excluidos del mundo de la inteligencia suscriben por sí mismos el veredicto de su exclusión. En resumen, el círculo de la emancipación debe comenzarse. Ahí está la paradoja, pues pensando un poco,
El método que propone es el más viejo de todos y no deja de verificarse todos los días en todas las circunstancias en las cuales un individuo tiene necesidad de apropiarse de un conocimiento que no puede hacérselo explicar. No existe hombre alguno sobre la tierra que no haya aprendido alguna cosa por sí mismo y sin maestro explicador. Llamemos a esta manera de aprender enseñanza universal y podremos afirmarlo. La enseñanza universal existe realmente desde el principio del mundo al lado de todos los métodos explicativos. Esta enseñanza por sí misma ha formado realmente a todos los grandes hombres, pero he aquí lo extraño. Todo hombre ha tenido esta experiencia miles de veces en la vida y sin embargo nunca nadie tuvo la idea de decir a otras personas: aprendí muchas cosas sin explicaciones. Creo que ustedes pueden hacerlo como yo. Y a mí ni a nadie en el mundo se nos ha ocurrido que esta experiencia podía ser empleada para instruir a los demás. A la inteligencia que dormita en cada uno bastaría decirle: atiende lo que estás haciendo, aprende el hecho, imítalo, conócete a ti mismo. Este es el camino de la naturaleza. Repite metódicamente el método del azar que te ha dado la medida de tu poder. La misma inteligencia obra en todos los actos del espíritu humano. Pero ahí está el salto más difícil. Todo el mundo practica este método si le es preciso, pero nadie quiere reconocerlo. Nadie quiere enfrentarse con la revolución intelectual que significa. El círculo social, el orden de las cosas, prohíbe que sea reconocido como lo que es. El verdadero método por el cual uno aprende y toma conciencia de su capacidad. Es necesario atreverse a reconocerlo y proseguir la verificación abierta de su poder. En caso contrario, el método de la impotencia, el viejo, durará tanto como el orden de las cosas. ¿Quién querría empezar? En esa época había todo tipo de hombres de buena voluntad que se preocupaban por la instrucción del pueblo, hombres de orden que querían elevar al pueblo por encima de sus apetitos brutales, hombres revolucionarios que querían conducir al pueblo a la conciencia de sus derechos, hombres de progreso que deseaban a través de la instrucción reducir la distancia entre las clases, hombres de industria que soñaban con proporcionar a través de ella a las mejores inteligencias del pueblo los medios para la promoción social. Pero todas estas buenas intenciones encontraban un obstáculo. Los hombres del pueblo tienen poco tiempo y aún menos dinero para esta adquisición. Por eso se buscaba el medio más económico para difundir el mínimo de instrucción considerada, según los casos, necesaria y suficiente para la mejora de las poblaciones trabajadoras. Entre los progresivos y los industriales existía un método con prestigio, la enseñanza mutua. Permitía reunir en un extenso local a un gran número de alumnos, divididos en escuadras, dirigidas por los más avanzados de ellos, promovidos al rango de monitores. De esta manera la dirección y la elección del maestro irradiaban por el conducto de estos monitores sobre toda la población a instruir. Tal imagen complacía a los amigos del progreso. Es así como la ciencia se reparte desde las cumbres hasta las más modestas inteligencias. La felicidad y la libertad descenderían después. Esta clase de progreso para Jacotot traslucía represión, adiestramiento perfeccionado, decía. Soñaba con otra cosa para el lema de la instrucción mutua, que cada ignorante pudiera hacerse para otro ignorante el maestro que le revelaría su poder intelectual. Más exactamente, su problema no era la instrucción del pueblo. Se instruye a los reclutas, a los que se alista bajo su bandera, a los subalternos que deben poder comprender las órdenes, al pueblo que se quiere gobernar, de manera progresiva, se entiende, sin derecho divino y según la única jerarquía de las capacidades. Su problema era la emancipación, que todo hombre del pueblo pueda concebir su dignidad de hombre, tomar conciencia de su capacidad intelectual y decidir su uso. Los partidarios de la instrucción aseguraban que esa era la condición de una verdadera libertad, después de lo cual reconocían que debían instruir al pueblo y se ponían a discutir sobre qué tipo de instrucción tenían que darle.
Jacotot no veía qué libertad podía resultar para el pueblo de los deberes de sus instructores. Todo lo contrario, pensaba que el asunto era una nueva forma de atontamiento. Quien enseña sin emancipar, atonta. Y quien emancipa no ha de preocuparse de lo que el emancipado debe aprender. Aprenderá lo que quiera, quizá nada. Sabrá que puede aprender porque la misma inteligencia actúa en todas las producciones del arte humano, que un hombre siempre puede comprender la palabra de otro hombre. El editor de Jacotot tenía un hijo débil mental. Se desesperaba al no poder hacer nada con él. Jacotot le enseñó el hebreo. Después el niño se convirtió en un excelente litógrafo. El hebreo, eso es evidente, no le sirvió nunca para nada, tan solo para saber lo que ignorarían siempre las inteligencias mejor dotadas y más informadas. No se trataba del hebreo. Las cosas estaban claras. Este no era un método para instruir al pueblo. Era una buena nueva que debía anunciarse a los pobres. Ellos podían todo lo que puede un hombre. Bastaba con anunciarlo. Jacotot decidió dedicarse a ello. Declaró que se puede enseñar lo que se ignora y que un padre de familia pobre e ignorante puede, si está emancipado, realizar la educación de sus hijos sin la ayuda de ningún maestro explicador. E indicó el medio de esta enseñanza universal: aprender alguna cosa y relacionar con ella todo el resto según este principio. Todos los hombres tienen una inteligencia igual. Se conmovieron en Lovaina, en Bruselas y en La Haya. Se trasladaron de París y Lyon, vinieron de Inglaterra y Prusia para escuchar la noticia. Se la llevó a San Petersburgo y a Nueva Orleans. El impacto llegó hasta Río de Janeiro. Durante algunos años, la polémica hizo furor y la República del Saber tembló sobre sus bases. Todo eso porque un hombre de espíritu, un sabio prestigioso y un padre de familia virtuoso se había vuelto loco, a consecuencia de no saber holandés. Hasta aquí el texto, el primer capítulo de El maestro ignorante del filósofo francés Jacques Rancière. Que anden bien.